Bien, hay un segundo fallo, Néstor, que lo ordena al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Un fallo de las últimas horas, que garantice la higiene, que garantice las cuestiones que tengan que ver con la salud, con el protocolo de COVID-19, con agua potable a diversos barrios vulnerables del sur de la Ciudad de Buenos Aires. El fallo corresponde al juez en lo contencioso administrativo y tributario, un juez de la capital federal, se llama Diego Reynoso, y advierte, alarma en rigor, dice que los protocolos que existen en la capital federal son pocos, insuficientes y en algunos casos hasta inexistentes, de modo tal que habla de una suerte de desprotección de la sociedad, de la gente que vive en los barrios más precarios frente al riesgo de contagio de coronavirus. Estamos en comunicación con el juez Darío Reynoso. Doctor, gracias por estos minutos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto y un saludo a toda la audiencia. Muy bien, bueno, hacíamos mención recién con Néstor Espósito de este nuevo fallo, es el segundo fallo. El primero le ordenaba al gobierno porteño el agua potable tan necesario en los barrios vulnerables de la ciudad, 150 litros por cada habitante, que no se está cumpliendo. Este segundo fallo que llega justamente a través del trabajo que usted realizó y esta presentación y esta obligación que a partir de ahora tiene el gobierno de la ciudad de estar pensando en un cronograma en lo que tiene que ver con el COVID-19 en los barrios del sur de la ciudad. ¿Esto es así? Sí, esto es así. Bueno, usted hacía mención a que otro colega, el doctor Otegui, había ordenado la provisión de agua potable en diversos barrios, asentamientos de toda la ciudad. Esa causa posteriormente él la remitió a la Justicia Nacional. Este otro fallo, esta medida cautelar en realidad que acabo de dictar en el día de ayer, esa instancia de dos presidentes de comuna de la ciudad de la zona 4, de la comuna 4 y de la comuna 8, que como usted dice son del sur de la ciudad y es los sectores más desfavorecidos de la ciudad, porque ahí, por ejemplo, en la comuna 8, el 38% de la población vive en asentamientos, en villas, en barrios populares, y aproximadamente más del 20% de la comuna 4 también, los habitantes de esa comuna también viven en barrios, asentamientos y villas, ¿no? Lo que se pedía ahí por parte de estos dos presidentes de comuna era la elaboración de protocolos específicos para ese tipo de barrios populares y justamente para prevenir y actuar justamente ante esta pandemia, ¿no es cierto? Entre otras cosas, bueno, lo que he ordenado es que se elabore ese protocolo específico de análisis, acción y prevención en materia de COVID para aplicar, difundir y publicitar justamente en esos barrios populares, y que se cumpla de manera inmediata con la provisión de agua potable, de agua para higienización, barbijos, alcohol en gel, etcétera, como para proteger a estos sectores que, como todos sabemos, y ayer justamente fue un día, digamos, récord en la cantidad de contagios, en la cantidad de casos detectados, que afectan principalmente a estos barrios populares, ¿verdad? Doctor, en relación con la medida cautelar que dictó usted ayer, es cierto que hay una orden expresa de provisión de elementos de aseo, de limpieza, para, de alguna manera, combatir el contagio. Pero hay una parte muy preocupante de su fallo, que usted le pidió al gobierno que informe los protocolos. El gobierno le respondió cuáles son esos protocolos, y esa respuesta no solo es insuficiente, sino que además causa alarma, porque parece no haber un protocolo concreto para atender una situación que es de urgencia, es día a día, y que tiene una cantidad creciente de contagios, lo hemos visto ayer. Exacto, sí. Como usted bien dice, digamos, se le dio la oportunidad al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de que presente esos protocolos. La mayoría son protocolos genéricos, pero no hay protocolos específicos para este tipo de barrios vulnerables que, como estamos viendo en los últimos días, es el talón de Aquiles justamente en la Ciudad de Buenos Aires con respecto a la expansión de esta enfermedad. Entonces, lo que estoy decidiendo a partir de una medida cautelar es que en el plazo de 5 días se elabore un protocolo específico para los barrios asentamientos de estas dos comunas. O sea, acá se presentaron los presidentes de estas dos comunas, yo no puedo ir más allá de lo que se pide y en definitiva estoy decidiendo para esas dos comunas, situación que obviamente puede extenderse en otro caso o en caso que en este mismo caso se amplíe a otras comunas donde también hay barrios y asentamientos populares que están sufriendo de
situación, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurre si el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no cumple? Digo, hemos visto en algunos casos que sale el fallo de primera instancia, que ese fallo es apelado, esto suspende la ejecución de la medida y la sensación es que el gobierno no cumple y no pasa nada. No, bueno, en el caso particular de la Ciudad de Buenos Aires, nosotros nos regimos por la ley de amparo 2145, que es distinta a la ley de amparo nacional, que es la 16986, en la cual el recurso de apelación de las medidas cautelares no impide la ejecución hasta tanto decida posteriormente la Cámara de Apelaciones. Seguramente. Es decir, que tiene que cumplir lo que usted dispuso ayer. Se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir hasta tanto eventualmente esta decisión sea o bien confirmada o bien revocada, esencialmente por la cuestión de urgencia. Usted es un periodista especializado en temas de derecho, mejor dicho, de justicia, y sabe que las medidas cautelares esencialmente tienen que cumplir determinados requisitos y uno es el peligro en la demora. O sea que si el fallo no se cumple, o si la decisión no se cumple, puede poner en riesgo, en definitiva, el dictado de la medida, o en este caso, tratándose de una situación que tiene que ver con la salud. Si solamente con el hecho de apelarlo esto se suspendiera, obviamente que eventualmente esto pueda ir agravando la situación, ¿verdad? Doctor, por último, yo quiero hacer hincapié en una cuestión importante, que es el agua potable, que también forma parte de su fallo. A ver, desde la Organización Mundial de la Salud, desde el Ministerio de Salud de la Nación, el mundo sabe que hoy la vacuna no está y la única forma de combatir el coronavirus es lavándose las manos, usando jabón, usando alcohol en gel y respetando la cuarentena. El tema del agua, tan importante, que no está en estos barrios, ni siquiera en los barrios del sur vulnerables de la capital federal, que contiene justamente allí su fallo. No está en ningún barrio. No, el tema es justamente que hay deficiencias en las redes de agua potable en la mayoría de los barrios y asentamientos populares. Justamente esta provisión muchas veces, no lo digo por este caso en particular, pero sí me ha tocado intervenir en algunas otras situaciones, en algunos otros fallos de barrios populares o asentamientos. Generalmente esto es una provisión a través de camiones cisternas, a través de botellones, etcétera, porque justamente las redes que generalmente suelen ser construidas por los propios vecinos, son precarias, muchas veces no alcanzan, justamente por esa precariedad tienen pérdidas, etcétera, y muchas veces está contaminada a partir de justamente esas situaciones. Entonces, yo no le digo concretamente al gobierno de qué manera tiene que cumplirlo, sino que tiene que asegurar esa provisión. Ellos, como poder administrador, decidirán cuál es la mejor manera de cumplir con esa provisión, pero sí tiene que cumplirla en la medida en que, justamente, como usted bien decía, una de las cuestiones de sanidad más importantes es tener acceso al agua potable. Primero para consumo, propiamente dicho, y en el caso concretamente del COVID, justamente para la higienización, que es tan importante para la prevención de esta enfermedad. Exacto. Doctor Darío Reynoso, le agradecemos por esta comunicación, muy amable. No, muy bien, gracias a ustedes. Buenas tardes. Por favor, el doctor Darío Reynoso es el juez en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad de Buenos Aires.